La Organización Internacional del Trabajo el año pasado celebró su primer centenario mediante la revitalización de una de sus funciones neurálgicas, que es la producción normativa de estándares mínimos de protección laboral. A continuación repasaremos el derrotero que produjo la adopción del flamante Convenio 190 y la Recomendación 206 que lo acompaña, y las analizaremos en base a tres claves. Por un lado veremos sus conceptualizaciones, luego nos adentraremos en el ámbito de aplicación y finalmente cuáles son las obligaciones estatales. En primer lugar debemos revisitar históricamente el desarrollo de los derechos fundamentales. En Argentina este proceso se desarrolló en dos momentos históricos determinados. El primero de ellos fue el conocido como constitucionalismo social de mediados del siglo XX, inaugurado a partir de las constituciones de Querétaro de 1917 y de Weimar de 1919. Este movimiento se caracterizó por la incorporación al texto constitucional de derechos vinculados al trabajo. La reforma constitucional argentina de 1949 fue fruto de esa tendencia, y si bien dicha reforma fue derogada, la constituyente de 1957 incluyó el artículo 14 bis, que retomó una serie de derechos de la experiencia anterior. El segundo momento se perpetró a instancias de la reforma constitucional de 1994. Con el reconocimiento de jerarquía constitucional y supralegal a una batería de tratados internacionales, se produjo una sofisticada complejización del sistema normativo, a raíz de la incorporación del artículo 75, inciso 22, que estableció que todos los tratados regirán en las condiciones de su vigencia. Y de este modo, muchos derechos fundamentales laborales accedieron a la máxima jerarquía normativa, mientras que otros derechos se mantienen con jerarquía supralegal. Se trata de los derechos reconocidos en los convenios de la OIT ratificados por la Argentina, a excepción del convenio 87, que posee jerarquía constitucional debido a su integración en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos dos procesos se vieron potenciados y robustecidos por las interpretaciones de protección que la Corte Suprema de Justicia desarrolló en el periodo 2003-2014. Sin embargo, este devenir de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito laboral reconoció una ausencia, que es el abordaje de la violencia laboral y su vinculación con el respeto a la dignidad de las personas. Así, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará representan la necesidad de luchar contra las diversas manifestaciones de la violencia de género. En este campo hubo una vasta literatura jurídica que reconocía la violencia como una violación de los derechos humanos por la afectación al derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas. Sin perjuicio de ello, faltaba algo más. Se encontraba en el tintero la elaboración de estándares internacionales laborales que moldearan la protección de estos derechos en los casos de que la violencia sea producida en los ámbitos de trabajo. Este aspecto fue saldado recientemente por la flamante adopción del Convenio 190 y la Recomendación 206. El 21 de junio de 2019, el plenario de la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio pertenece a la categoría de convenios técnicos de la organización y es complementado por la Recomendación 206. En el preámbulo del convenio se reconoce que todas las personas tienen derecho a un mundo libre de violencia y acoso, lo que incluye la violencia y el acoso por razones de género, incluso incorpora la violencia doméstica como afectación de derechos laborales. El convenio está estructurado en 8 capítulos, de los cuales los 7 primeros refieren a cuestiones sustanciales, mientras que el restante, las disposiciones finales, refieren a aspectos formales en relación a la entrada en vigencia. En primer lugar, la OIT adapta una noción compuesta de violencia y acoso para dotar de mayor amplitud, de modo que abarque no solo casos de violencia extrema, sino también casos de acoso moral, psicológico u organizacional. Luego, la definición hace referencia a prácticas o comportamientos inaceptables o amenaza de los mismos. Si bien el espíritu del convenio reside en enunciar aquellos comportamientos reprochables sobre los que se presume que existían consenso social, la caracterización resulta difusa, en tanto la aceptabilidad de comportamientos puede variar sustancialmente de acuerdo
a las pautas culturales de cada sociedad en particular e incluso hacia dentro del interior de cada espacio laboral. Luego el convenio sostiene que se configura la situación de violencia y acoso más allá de la periodicidad del comportamiento. Esto es un aspecto fundamental. Una vez comprobado el daño producido, se activa la responsabilidad sin importar si se trató de un hecho aislado o de una sucesión de hechos. Por último, dichos comportamientos pueden tener la finalidad concreta de causar un daño, la finalidad potencial de causarlo o simplemente la constatación efectiva del daño. Naturalmente, uno de los grupos vulnerables que están expuestos en mayor medida de sufrir violencia en los ámbitos de trabajo son las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Por ello, el inciso B del primer artículo contemplan a las personas que sufren violencia y acoso en razón a su género. El ámbito de aplicación está determinado en el capítulo segundo. El convenio hace mención al mundo del trabajo justamente para dar cuenta la mayor abarcabilidad. Por otra parte, el convenio establece que se aplica al sector público, al sector privado, a la economía formal, a la economía informal, ya sea que se desarrollen en zonas urbanas o rurales. En relación al ámbito de aplicación temporal, el convenio comprende a las situaciones de violencia que se produzcan durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo. Por otra parte, el ámbito de aplicación espacial comprende el lugar de trabajo, espacios públicos como privados, el lugar donde se abona al trabajador, donde almuerza, donde descansa, las instalaciones sanitarias y los vestuarios. Por otro lado, contempla los viajes, eventos, actividades sociales, actividades de formación y desplazamientos vinculados al trabajo. En el alojamiento proporcionado por el empleador, en los trayectos entre el domicilio particular y el lugar de trabajo, y también es muy importante porque hace referencia a las comunicaciones laborales, incluyendo aquellas que se efectúan a través de las nuevas tecnologías. Y este aspecto es fundamental, debido a que la utilización masiva de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se canalizan las comunicaciones de las empresas sin ningún tipo de política de seguridad informática, y esto es lo que ha llevado a la proliferación de situaciones de ciberacoso y de violencia perpetuadas a través de mails, de redes sociales o incluso de WhatsApp. Las obligaciones estatales se encuentran contempladas en la sección tercera del convenio. La obligación principal de los Estados es la promoción y el aseguramiento del disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. La legislación interna de cada país, en caso de aprobar el convenio, deberá contemplar mecanismos de control y seguimiento, de elaboración de medidas de prevención, de fijación de sanciones y del acceso a la justicia de las víctimas. Todo ello bajo la aplicación de un enfoque inclusivo, integrado, potenciado por la perspectiva de género, el que deberá ser incluido tanto en la legislación laboral como en el derecho penal cuando así proceda. Otra de las obligaciones a cargo de los Estados reside en mitigar el impacto de la violencia doméstica en los ámbitos de trabajo. Este es un aspecto elemental en tanto diversos estudios sociojurídicos de los últimos años han demostrado el valioso impacto de la violencia doméstica en la vida laboral de las personas. Cabe destacar que estas medidas deben contemplar el apoyo necesario para que las víctimas logren reincorporarse al mercado laboral. En cuanto a las medidas reparatorias, el convenio establece que se deben prever sanciones, pero también se deben establecer todas aquellas medidas tendientes a asistir a las víctimas y denunciantes para poder transitar el proceso de la forma más pacífica posible. Finalmente, queremos destacar que Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio de la OIT contra acoso y violencia en el mundo del trabajo, y Argentina envió un proyecto de ley para proceder a la ratificación del mismo.